Actualidad ambiental. Del derecho al medio ambiente con Lina María Ávila. Desafíos del transporte de mercancías peligrosas en Colombia, segunda parte. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. El Departamento de Derecho del Medio Ambiente les da la bienvenida a nuestro episodio de hoy, Desafíos del transporte de mercancías peligrosas en Colombia. Esta es la segunda parte, así que los invitamos a escuchar la primera parte de este episodio, que da una importante apertura al episodio de hoy. Hoy tenemos 3 importantes invitados que nos darán su punto de vista en la materia. Estamos con la doctora Carolina Montes, directora del Departamento de Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externada de Colombia. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Lina. También nos acompaña Ana María Ocampo Gómez, gerente de Responsabilidad Integral Colombia. Buenas tardes, Lina. Muchas gracias a ti, a Carolina, al Departamento de Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externada de Colombia por esta invitación para realizar este podcast. Desde RI también nos acompaña Sandra Estupiñán, líder técnico. Sandra, bienvenida. Lina, muchísimas gracias de estar nuevamente aquí con ustedes en este espacio tan interesante. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y bueno, por último, pero no menos importante, nos acompaña Alberto Uribe, asesor técnico en Responsabilidad Integral Colombia. Alberto, bienvenido. Lina, muchas gracias y muchas gracias, Carolina, por la invitación y encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, y sin más preámbulo, iniciemos con este tema tan coyuntural para la actualidad. El transporte de mercancías peligrosas es una tarea de inmensa importancia, la cual no solamente se reglamenta, sino que se implica una serie de complejas consideraciones, tanto operativas como de gestión, que deben ser tenidas en cuenta y llevadas a cabo de manera simultánea. Desde el punto de vista reglamentario, la tarea del transporte de materiales y sustancias peligrosas por carretera se encuentra enmarcada en lo descrito dentro del Decreto Único Reglamentario 1079 del 2015, en particular dentro del capítulo 7, sección 8. En dicha sección pues establecen los requisitos técnicos y de seguridad para el transporte de mercancías peligrosas, buscando minimizar los riesgos, garantizar la seguridad, proteger la vida y el ambiente, acorde con las directrices de la reglamentación modelo de las Naciones Unidas. Doctora Carolina, quisiéramos saber qué papel juega el transporte en la gestión de las mercancías peligrosas en Colombia. Tal como lo ha identificado el documento COMPES 3868, dentro del ciclo de vida de las sustancias químicas, el transporte tiene un papel muy importante. No obstante, a pesar de esa importancia, existen múltiples vacíos en relación con el contexto del desarrollo de esta actividad, pues se ha identificado que carece de información viable, precisa y actualizada sobre la movilización de las sustancias químicas peligrosas en el territorio nacional. Cuando se expide este documento COMPES 3868, se identificaron algunas falencias para el sector transporte, las cuales potencialmente pueden llegar a aumentar los riesgos asociados a la gestión de las sustancias químicas peligrosas. De esta manera, le corresponde al Ministerio pues adelantar algunas acciones, sobre todo en la implementación y divulgación del sistema globalmente armonizado, con identificación de requisitos técnicos y sobre todo hacer una revisión juiciosa y acuciosa de la normatividad que regula la materia. Si bien es cierto, la reglamentación del transporte de mercancías peligrosas en Colombia establece diferentes obligaciones asociadas con cada uno de los actores de la cadena, como lo son el remitente o el propietario de las mercancías peligrosas, el destinatario de la carga, la empresa de transporte de mercancías peligrosas, el conductor del vehículo y el propietario o tenedor del vehículo. En este orden de ideas, Ana María, entonces, ¿quién crees que hace falta en esta ecuación que debería ser incluido dentro de las obligaciones asociadas con esta actividad? Gracias, Lina, por la pregunta. Digamos que de lo que hemos estudiado nosotros en relación con la norma actual, vemos que el transporte de mercancías peligrosas en Colombia está muy centrado en la tercerización del servicio, por lo tanto, debería incluirse en la norma ese actor y las responsabilidades asociadas para poder evaluar esos terceros que están prestando ese servicio del transporte de mercancías peligrosas. Asimismo, deberíamos tener
más claridad o por lo menos más detalle en cuanto a las responsabilidades y obligaciones asociadas a esas autoridades que realizan inspección, vigilancia y control en carretera. Pensaría yo que son dos temas muy importantes que deberían ser considerados en esta actualización de la normativa de transporte de mercancías peligrosas. Quiero intervenir haciendo una complementación a lo que dice Ana María, y es en numerosas evaluaciones que hemos realizado en responsabilidad integral, hemos visto que si bien está reglamentado o tiene estrictamente reglas el conductor, el vehículo mismo, el dueño de la carga y eventualmente el receptor de la carga, ese tercero o esa entidad, digamos, de logística o con la que yo hago el contrato de transporte, está por fuera, o pues relativamente por fuera, y que no tenemos herramientas para poder evaluarlo o poderlo, digamos que el Estado lo pueda vigilar directamente, sino que siempre tiene algún tipo de indirecto que obviamente pues impide o dificulta muchísimo ese control, y pues se ve reflejado digamos en responsabilidades, sobre todo en eventos en carretera, ¿no? Cuando hay algún tipo de siniestro en carretera, que ahí es donde se enreda la piola ferozmente. Alberto, totalmente de acuerdo. Pero Carolina, desde el punto de vista jurídico, ¿qué podríamos hacer en relación con este tema? ¿Tú podrías compartirnos algunos análisis que se han realizado? Sí, Anita, muchas gracias. Considero que la conclusión más importante de los estudios que se han realizado en torno a la norma de transporte de mercancías peligrosas en el país es la necesidad de actualizar la norma. Definitivamente debemos preguntarnos si sigue atendiendo desde el año inicial en el que se planteó en el año 2002 a las necesidades más de 20 años después. En las evaluaciones y análisis que se han realizado a la norma, se busca estudiar el contenido mismo de la norma, tanto su alcance como objetivo. La idea es poder identificar o estudiar si la norma consigue los propósitos en ella incluidos y el ajuste que se requiere hacer para que los destinatarios de la norma pues la acojan en los términos en los que están planteados. Claramente las normas son de carácter obligatorio y deberían ser cumplidas por todos sus destinatarios. Sin embargo, en algunas ocasiones evidenciamos que estas normas no son cumplidas. En otras palabras, lo que se ha hecho es evaluar la validez, la eficacia de la norma y también el análisis como tal de la vigencia que tiene la norma. En primer lugar, pues deberíamos decir que la norma, al no haber sido modificada ni derogada, pues en la norma se encuentra vigente. En cuanto a la validez, se evidencia que el decreto cuenta con plena fuerza vinculante, pues los destinatarios reconocen la necesidad de observar sus preceptos en el marco del manejo y movilización de las mercancías peligrosas por carretera. Esto obedece a que fue expedido por la autoridad competente, el Ministerio de Transporte, con el lleno de los requisitos exigidos para la reglamentación del tema. Además, no solo cumple con los aspectos formales, los aspectos sustanciales también están adecuadamente fundamentados en las normas de ordenamiento jurídico superior. En cuanto a la eficacia de la norma, se evidencia que el decreto produjo de manera eficiente los efectos durante los primeros años de expedición, pues contribuyó a la estandarización de criterios para el adecuado transporte de mercancías peligrosas por carretera. No obstante, la adopción de las normas técnicas colombianas para su incorporación en medio de las recomendaciones internacionales que nos daba el Comité de Expertos de Naciones Unidas sobre el transporte de mercancías peligrosas, incluidas en el Libro Naranja, pues empezaron a quedar desactualizadas. Por eso es tan importante y se hace un llamado para que el Ministerio pues revise y analice nuevamente cómo tiene que ser este transporte según los nuevos criterios que establece Naciones Unidas. Una pregunta, Carolina, pues desde el punto de vista técnico, que tú lo nombras, está fundamentada la norma en el Libro Naranja, pero el Libro Naranja es dinámico, o sea, el Libro Naranja no, o sea, se actualiza cada cierto periodo. La pregunta es, dado que la norma nuestra se fundamenta en el Libro Naranja, ¿ella se actualiza a la par que el libro? Mejor dicho, cada vez que salga una nueva edición del Libro Naranja, ¿automáticamente nuestra norma se actualiza con él?
No está expresamente contemplado dentro de la norma, porque lo que hizo la norma fue incluir como obligatorias unas normas técnicas colombianas, y eso nos haría pensar que quedó congelado en el tiempo esas recomendaciones para el transporte de mercancías peligrosas. No obstante, es importante tener en cuenta que, buscando un bien mayor y la seguridad de todos los habitantes del territorio nacional en torno al manejo y transporte de mercancías peligrosas, deberíamos aplicar las normas más recientes, las más modernas, aunque existan pues ya algunas incluidas expresamente dentro del decreto 1079 del año 2015, que acoge el 1602. Y en este sentido es importante hacer énfasis en ello. Debemos buscar siempre un bien mayor en el transporte de mercancías peligrosas. Así la norma que tengamos se encuentre desactualizada. Eso no puede ser una camisa de fuerza, porque iría atentando en contra de los derechos a la salud, al ambiente que tenemos todos los colombianos. Bueno, cabe resaltar que esta reglamentación incluye la adopción de diferentes normas técnicas colombianas relacionadas con el rotulado y etiquetado de embalajes y envases, las pruebas de ensayo, marcados, requisitos de los embalajes y envases y la clasificación y designación, las condiciones generales para el transporte, así como condiciones específicas para el transporte de mercancías peligrosas. En este punto, entonces, Alberto, ¿qué piensa usted sobre este esquema? ¿Le parece adecuado o, en caso contrario, cómo podrían soportarse los lineamientos para realizar una adecuada implementación de la norma? Vale, gracias, Lina. De hecho, creo que me adelanté un poquito con la pregunta que le hice a Carolina, y a lo que voy es que, desde el punto de vista técnico, el libro naranja está pues muy bien concebido, pero no, el libro naranja no es rígido, en el sentido de que cada 4 años, creo que cada 2 años se actualiza, y en esas actualizaciones se tienen en cuenta, como bien decía Carolina, pues unas condiciones nuevas que hayan salido por la ciencia, por lo que el estado del arte o lo que sea, y las acoge inmediatamente. Y en algunos casos, digamos, el peligro que veo yo desde el punto de vista técnico es que cualquier adopción de una nueva condición que haya sido derivada de estudios más recientes contradiga lo que una norma anterior diga. Y eso pasa muy seguido. Y en el sentido, por ejemplo, en la parte de la identificación de peligros, puede que una norma anterior tenga alguna forma de definirlos, y que con posterioridad se haya encontrado que ya no debería ser así. Entonces, en ese caso, la idea es evitar confusiones en la gente, porque pues obviamente empieza a haber, digamos, directrices contradictorias, y eso puede generar mucha confusión en aquel que tiene que implementarla, en aquel que tiene que revisarla, en aquel que tiene que evaluarla, y entonces en ese sentido, pues, digamos, a eso iba yo con la pregunta, en el sentido de que la directriz debería ser: acójase a la más reciente, la más, independientemente de que en el texto físico de la norma esté taxativamente nombrada alguna norma NTC, pues porque algunas de ellas no han sido actualizadas, y pues corremos, digamos, ese riesgo. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que el esquema, como lo desarrolló las Naciones Unidas, pues está muy completo, tiene la ventaja de ser universal, o esa es su intención, ¿sí? De que así se aplica tanto en Colombia como en cualquier otro país miembro de las Naciones Unidas. Y pues, hombre, eso es una ventaja monumental. Entonces, la idea es que nuestras normas, digamos, ya a nivel local, pues, hombre, tomen en cuenta eso y lo acojan tan pronto se genera alguna revisión o actualización de la norma. Es más fácil eso, unas actualizaciones relativamente periódicas de corto plazo, que ponernos a esperar 20 años y rácata, poner una requete actualización de 20 años, porque eso sí es traumático. A mí me gustaría también complementar algo a lo que dice Alberto, y es que el hecho de que la norma original haya adoptado estas normas técnicas que ya caducaron en algunos casos, lo vemos es en nuestras evaluaciones, por ejemplo, de la operación transporte, que muchas organizaciones siguen totalmente fieles a esas normas y no las deja ser dinámicos y evolucionar en el tiempo con todo aquello que la ciencia y los nuevos desarrollos ha implementado. Entonces, más que ser un problema,
desde el punto de vista técnico también lo veo en que estamos retrocediendo en el tiempo o simplemente nos quedamos amarrados a un pasado y no evolucionamos con los nuevos conceptos o situaciones que han evolucionado con el tiempo. Anita, lo que pasa es que los vacíos del decreto y su escasa reglamentación efectivamente han dificultado a los destinatarios el acatamiento de sus disposiciones. Esto ha disminuido el grado de cumplimiento y ha obstaculizado la efectiva aplicación e interpretación por parte de los operadores jurídicos, administrativos y o judiciales, toda vez que algunas situaciones fácticas concretas no pueden ser resueltas con las disposiciones incluidas en el decreto, tal como lo mencionabas. Es decir, además de tornarse en ineficiente, la norma también ha empezado a constituirse en insuficiente para entender las realidades en cuanto a la calidad regulatoria que nos ha exigido la OCDE para estar mucho más actualizados en torno al tema de la norma. Es necesario realizar ajustes al decreto con el fin de permitir que sea mucho más flexible, en que se acojan las recomendaciones de la organización y adelantar un proceso de articulación con las políticas públicas que han sido expedidas. Estamos en mora de deberíamos contar ya con una ley de sustancias químicas de uso industrial peligrosas y que nos den un marco de acción mucho más amplio en torno a su gestión, que incluye allí el transporte. En línea con lo que veníamos entonces aquí analizando sobre esos vacíos, evidenciamos claramente el esfuerzo que ha hecho el Ministerio por intentar ponerse a tono con la realidad, con situaciones de hecho que se están presentando y con lo que en el contexto internacional se viene manejando. En ese sentido, se ha adoptado mediante la circular externa del año 2022 el sistema globalmente armonizado, que es de gran importancia en el contexto internacional y que vemos que en algunos casos no es acorde totalmente con los pictogramas para el transporte de mercancías peligrosas y por tanto tenemos una cadena de sucesos que es el cargue, el manejo, el almacenamiento, el transporte. Y si tengo unos pictogramas para unas actividades y otras durante el transporte, y cuando llegan nuevamente a su destino final han de aplicarse otros pictogramas, pues esto genera mucha confusión entre los destinatarios de la norma. Y me gustaría que desde el punto de vista técnico nos contaran qué podemos hacer frente a ello, qué opinan de esta circular y cómo es vista desde el sector real. Bueno, gracias, Caro. ¿Qué podría decir yo? El sistema globalmente armonizado que se adoptó en el país a través del decreto 1496 de 2018 establece una adopción modular en el país que se debe implementar en 4 sectores. Uno de ellos es lugares de trabajo, sector agrícola, productos químicos de consumo masivo y por otro lado en el sector transporte. Entonces, uno de los temas es digamos que a través de esto fue que se adoptó esta circular que tú mencionabas a finales del año 2022. ¿Cómo lo veo yo? Digamos que sabemos que hay dos libros de Naciones Unidas que reglamentan temas relacionados con sustancias químicas. Uno de ellos es el famoso libro naranja del que hemos hablado, que adopta todos los lineamientos en relación con el transporte de mercancías peligrosas. Cuando estamos hablando de transporte, pues lo mencionamos de estos productos químicos, hacemos referencia a mercancías peligrosas, que así es el vocabulario que se utiliza. Y por otro lado, yo coloquialmente lo digo, nació el primo hermano, que es el libro morado, libro púrpura, que es el sistema globalmente armonizado. Pero entonces, ¿cómo estos dos actores están relacionados en la actividad de transporte? Sabemos que para movilizar la carga se requiere que el transportador tenga toda la documentación asociada con esa información de los productos que está transportando. Entonces ahí es donde entra el tema, por ejemplo, de las tarjetas de emergencia, y que ahora con este tema del sistema globalmente armonizado permite también acopiar como información las fichas de datos de seguridad, que está reglamentada como uno de los elementos de comunicación a través del sistema globalmente armonizado. ¿Qué otra cosa yo veo? Que aunque las mercancías cuando se movilizan deben estar etiquetadas y embaladas y señalizadas a través de los pictogramas asociados a las 9 clases que tiene el libro naranja,
de una u otra manera hay envases que están adentro de un envase más visible, de un empaque. Entonces ahí de una u otra manera puede que ciertos empaques que no se ven estén con esa nomenclatura o con esa señalización a través del sistema globalmente armonizado. Entonces, de una u otra manera, si sucede algo o si un accidente, un evento en carretera, si salen a la luz esos empaques que están, digamos que más ocultos o que tienen esos pictogramas que los señalizan, entonces si hay un entendimiento común de estos pictogramas y de estos elementos de comunicación, pues de una u otra manera es más fácil entender y visualizar la información relacionada con esos pictogramas y atender mejor temas relacionados con contingencias, emergencias que se puedan presentar con las sustancias. Es ahí donde yo veo la importancia del sistema globalmente armonizado en la aplicación en el sector transporte, pero ahí también le preguntaría a mis dos compañeros, a Sandra y Alberto, ¿qué opinan al respecto? Yo voy a aprovechar que estamos aquí en el campus de la Universidad Externada de Colombia y que estoy con Carolina aquí a mi lado de Derecho del Medio Ambiente, porque, a ver, sistema globalmente armonizado y los pictogramas o las normas explícitas para transporte son complementarios, pero no son, o sea, estamos hablando de peras y guayabas. El uno pretende dar a conocer e informar los peligros asociados con las sustancias para su manipulación y almacenamiento. Y otra cosa es esa misma sustancia en diferentes, como tú bien lo dijiste, en diferentes formas de empaque y embalaje que se van movilizando a través de una vía por el territorio nacional. ¿Sí? De hecho, si ustedes se fijan, SGA tiene unas clases y unos peligros, y el otro tiene otras clases y otros peligros. No, miento. En muchos aspectos son los mismos peligros, pero hay unos que sí se tienen en cuenta en el transporte que no están tipificados en el SGA. Por ejemplo, peligro biológico, por ejemplo, radiactividad. ¿Sí? Entonces, son dos sistemas complementarios el uno con el otro. Tal vez alguna vez hicimos esa discusión, inclusive tal vez con nuestros colegas de las firmas de transporte, y es SGA le aplica de la puerta de la bodega para adentro, de la puerta de la bodega para afuera, es el libro naranja. Los pictogramas se parecen, mas no son iguales. SGA tiene un código de color, transporte tiene otro. Y los transportistas, como el de transporte se implementó primero en Colombia que el SGA, o sea, en Colombia se implementó primero el de transporte antes que el SGA. Y lo hemos visto. Muchos han cometido el error de mantener los pictogramas de transporte en almacenamiento. Y eso sabemos que es un error. ¿Sí? Digamos, y pues sí, implica una capacitación del sector transporte y del sector industrial químico en el sentido de que los dos son válidos y tienen un ámbito, como creo que he aprendido de abogados, ámbito de aplicación dependiendo de en dónde se encuentra esa sustancia y en qué forma se encuentra esa sustancia. ¿Sí? Entonces digamos que implementar SGA en transporte porque el Ministerio de Transporte dijo no me parece, no estoy de acuerdo, a mi juicio no debería ser porque el SGA se inventó para otra cosa y el de transporte se inventó para eso, que puede ser engorroso, que puede que haya muchas etiquetas, muchos pictogramas y el que sabe leer el pictograma de transporte lo ve y lo entiende, el que sabe leer el de SGA lo ve y lo entiende. ¿Cuál es el problema? Habló un ingeniero, ya sé, pero ese es mi punto. ¿Sí? Entonces, mezclarlos a las malas es mala idea. A mi juicio, es mala idea. ¿Se complementan? Sí, claramente, pero su misión es distinta. Sí, o sea, por ejemplo, el libro naranja es la base fundamental, la GRE, de la Guía de Respuesta a Emergencias, y ese no tiene nada que ver con el SGA.
Nada. Entonces, ¿por qué vamos a forzar SGA cuando al mismo tiempo a las autoridades la policía vial le damos la GRE? A ver, o sea, el pobre hombre va a quedar loco. Sí, y cuando vea una unidad de transporte que esté mal etiquetada, mal etiquetada, volvemos a decir comillas mal etiquetada, porque si va a etiquetar con SGA para ponerlo en un camión, pues esa no es. Entonces, ahí veo yo que el mismo ministerio pudo haber cometido tal vez de buena fe, obviamente, pero un error que a mi juicio, no lo haga así. O sea, cada una tiene su ámbito de aplicación y esa es, en mi opinión. Sí, yo también estoy de acuerdo contigo, Alberto. Esa circular no se debió llamar lineamientos para la implementación. El sistema globalmente armonizado básicamente es un complemento de todo, digamos, como esa identificación de los peligros asociados a las sustancias químicas en el transporte, pero no, digamos, solo como le dice, lo complemento, no tengo que hacerle nada nuevo. Lo que tú decías, no podemos, tras de que ya hay, digamos, como problemas en el tema de la identificación de los vehículos bajo los pictogramas de Naciones Unidas que le meten NFPA, que le meten otras cosas. Entonces, ven acá, implementación del SGA en el transporte de mercancías peligrosas, entonces ahora le van a meter pictogramas del SGA. Entonces, bastante compleja la situación y pues lo que decía, sí fue un error involuntario, lo hicieron de buena fe. Aquí, para complementar esto que estamos hablando, evidentemente son complementarios los pictogramas. No obstante, la preocupación mayor es que en el momento que se presenta un accidente en carretera, están siendo capacitados todos los agentes viales, el público en general, que es el primero que llega, bien sea con ánimos de ayudar o simplemente de curiosear sobre qué pasó con el accidente, qué tipo de mercancías transportaba y en algunos casos aberrantes, intentar sustraer las mercancías. Ese público, ese ciudadano de a pie, tiene clara la diferencia entre el pictograma de Naciones Unidas para el transporte con los riesgos que implica, con los números de Naciones Unidas que me indican la forma en la que tengo que responder a esa emergencia versus el que se da para el almacenamiento, el que se da de puertas para adentro. O sea, ¿lo está entendiendo el ciudadano común, que es el que nos interesa al final que entienda, o estamos generando una mayor confusión al llevar a los ciudadanos a que interioricen pictogramas de transporte de mercancías peligrosas, pictogramas de SGA, como si todo el mundo se tratara o que todo el mundo fuera experto en esta materia? Muchas veces las personas no saben ni dónde dejaron las llaves. Ahorita le voy a pedir que se aprendan todos los pictogramas, que además terminan siendo cerca de 20. Mi punto precisamente, Carolina, o sea, ciertamente, si no nos hemos podido aprender los de transporte que, digamos, llegaron primero y se implementaron primero, pues mal haríamos con ahora modificarles y ponerles más. Además porque generan confusión, insisto, la idea del pictograma, y tú lo especificaste bien, todo este invento es precisamente para poder controlar de alguna manera algún evento en carretera. Si el carro sale de su bodega, va por la vía y llega a la otra, aquí no pasó nada. Claro, el problema es que si algo le sucede en ese camino y el único personaje que tiene clarísimo qué carajos es lo que lleva es el conductor, y si ese conductor por algún motivo quedó deshabilitado, ¿qué hacemos? Los pictogramas se inventaron en la unidad de transporte, es para aquel que viene a ayudar. Y la verdad no debería ser cualquier ciudadano, debería ser alguien que tiene algún tipo de entrenamiento para poder ir a ayudar. Se entere cuando está llegando cerca al evento o a lo que haya pasado, al accidente, lo que sea, sepa qué carajos hay en esa unidad de transporte. Y al saber que tienen esa unidad de transporte, ya sea por el número UN, que es el recuadro naranja con números negros, o precisamente por el pictograma de transporte,
utilizar la guía de respuesta a emergencia, la GRE, que le dice qué puede y qué no puede hacer, cuál es el círculo inicial que tiene que tener enfrente de lo que está ocurriendo, cuál es en otro círculo más de mayor radio, qué hacer precisamente como para poder rescatar a alguien que esté involucrado en eso. En fin, la GRE es bastante completa en ese sentido, pero está completa, total, absolutamente fundamentada en los pictogramas del libro naranja. Nada tiene que ver con SGA. Entonces, ese es el punto. Digamos que la ciudadanía en general no debería o no tiene por qué saberse eso, pero los primeros respondientes sí. Policía de carreteras, bomberos, paramédicos, etcétera, ellos sí. Todo aquel que vaya a responder a un problema de estos en transporte, que se me va la palabra que dicen en seguros, no el riesgo, cuando ocurre el siniestro, gracias. Cuando ocurre el siniestro, los que vayan a responder a ese siniestro, ellos sí tienen que saberlo. Y porque ellos son los que pueden ayudar a la larga. Es más, si ven que gente se está acercando donde no deben, pues son los llamados a decir, pero un momento, retírense que esto es peligroso. Y ese es el punto. Entonces, implementar la de transporte, que lleva un tiempo más, a mi juicio debería ser prioridad. SGA tiene otra misión que también como país la adoptamos y estoy de acuerdo, pero es otro cuento. No, SGA no tiene nada que ver con la labor de transporte, es el punto que quiero hacer. Yo solamente quisiera decir para terminar que la circular en ningún momento desconoce la jerarquía del libro naranja en el transporte, simplemente da a entender que existe ahorita un adicional que es el libro morado, que también, como tú dices, está mentado para una función que es de puertas hacia adentro de la organización, sobre todo en manejo seguro de los productos químicos para, digamos, contrarrestar los efectos nocivos a la salud y al ambiente, a la exposición de trabajadores, pero de una u otra manera sí, digamos, alinea la información en el sentido de que, como ya sabemos, la carga va, entonces hay una tarjeta de emergencia, se puede complementar con información que está en la ficha de datos de seguridad, y esto está muy inventado para que los generadores de la carga, que son los que al final necesitan que esa carga se transporte, entiendan muy bien la importancia de entregar clara la información, que no es responsabilidad del transportador, sino del dueño de la carga, y que esté alineado precisamente al final para comunicar los peligros que hay ahí en esa mercancía que se está transportando, pero no desconoce la jerarquía del libro naranja, que es el que prima en el transporte de mercancías peligrosas. Esta discusión definitivamente está a la orden del día, teniendo en cuenta que desde hace un par de años el Ministerio está trabajando en actualizar este decreto de transporte de mercancías peligrosas para poner al país en el orden internacional en relación con este manejo de las mercancías peligrosas. No obstante, vemos que también se están presentando situaciones de hecho que pueden llegar a generar riesgos para la población en el entendimiento de lo que es el transporte de la mercancía de las mercancías peligrosas, en el manejo que se le debe dar y en los cuidados que debemos tener. Con el reciente paro camionero se llegó por parte del gobierno nacional a algunos acuerdos que involucran al sector transporte en general, sin especificar qué tipo de transporte se está dando, si es de mercancías peligrosas o es de otro tipo de mercancías inocuas que no generen riesgo para la población. Si en estos acuerdos se incluyen tanto a las empresas de transporte de mercancías peligrosas como las demás empresas de carga, entonces esto nos va a poner una situación un poco compleja por las características específicas que tiene el transporte de mercancías peligrosas. ¿Qué piensas tú, Alberto, sobre el cumplimiento de ciertos requisitos o la flexibilización de ciertos requisitos en torno a este manejo? Si deberían en esos acuerdos establecerse las líneas que existe para transporte de mercancías peligrosas versus el transporte de carga en general. Caro, gracias. Es de acuerdo. Desde, digamos que tuvimos información sobre los acuerdos que se llevaron a cabo,
surgió esa pregunta clarísima. Yo considero que aquel sea transportador personal, llamemos el señor con su camión, o una empresa logística gigante, que en lo que compete a movilización de mercancías peligrosas o sustancias que conlleven algún tipo de peligro consigo, esa reglamentación tiene que ser fuerte y digo estricta en el sentido de que ese cumplimiento salvaguarda la salud de las personas en general, la salud ambiental del país, en fin, o sea, no puede ser tan laxo, no puede serlo. Y no sé, obviamente no tenemos ninguno de los detalles del acuerdo como tal, y estoy seguro que pues el gobierno debe estar trabajando a toda marcha en definir esos detalles, y yo creo que ese es uno clave y fundamental. Lo que sea que vayan a aquel que se dedique a esta labor, pues tiene unas consideraciones muchísimo más estrictas, mucho más fuertes, tiene que cumplir con unos estándares de calidad muy diferentes a lo que podría ser un transporte de carga, llamémoslo estándar, pues porque obviamente tiene unas consecuencias muchísimo mayores en el evento donde ocurran cosas, pues lo mismo que queden perfectamente definidas las responsabilidades como empezamos este podcast, que hay una zona gris todavía que como que no tenemos claro quién es quién, o sea, no quién es quién no, sino qué le compete a cada cual. Está claro el generador de la carga, está claro la unidad de transporte la persona que maneja esa unidad de transporte, pero ahí hay unas condiciones contractuales, por ejemplo, que pueden surgir que uno dice, uy, pero ¿y eso cómo funciona? Sí, eso cómo cuadra aquí con la norma. Y, por ejemplo, que el generador de la carga descargue absolutamente toda la responsabilidad vía contrato a un transportista, y eso no puede, pero lo hacen. Entonces queda uno, uy, espere, entonces ¿cómo quietos? Un momentico, ¿cómo hacemos aquí eso? Porque pues obviamente eso tiene muchas implicaciones, y creo que ahí el gobierno tiene que tener mucho cuidado, que pues sí, yo sé que se comprometió a muchas cosas, es un gremio al que pues hay que escucharlo obviamente, pero cuidado, sí, o sea, cuidado con lo que hace. Bueno, y para ir concluyendo, pues sí nos gustaría de pronto saber qué criterios deberíamos tener en cuenta o se deberían tener en cuenta para la actualización de la norma sobre las mercancías peligrosas. Bueno, Lina, muchas gracias por esta pregunta. Definitivamente cuando se debe pensar en la actualización del Decreto Único Reglamentario 1079 del año 2015, sobre todo en ese acápite relacionado con el transporte de mercancías peligrosas, se debe partir de la consolidación previa de la información por parte del Ministerio y el cumplimiento de algunas acciones que ha señalado el documento COMPES 3868. Para este efecto se deberán agotar algunas etapas, definir criterios, diligenciar formatos referidos a las directrices generales desde el punto de vista de técnica normativa para la elaboración de proyectos de decreto e identificar ciertas competencias y responsabilidades. Así, en lo relativo al transporte de mercancías peligrosas, el decreto 1079 debe partir en primer lugar pues de hacer un diagnóstico del sector que permita conocer con detalle las particularidades propias del país y las necesidades de reglamentación para que sea un decreto que efectivamente le ajuste al país, como dice popularmente, como anillo al dedo. Además, se debe pensar en la consolidación y clasificación de la información que existe no solo en el país sino en el contexto internacional sobre transporte de mercancías peligrosas por carretera, haciendo mucho énfasis en nuestro ámbito local que tiene ciertas particularidades. Además, también debemos pensar en clave no solo de salud, de seguridad, sino también ambiental, en el diseño y la estructuración de un sistema de información que permita sentar las bases para el manejo del transporte de mercancías peligrosas, identificar nuevos actores que no habían sido contemplados inicialmente en la norma, algunos nuevos materiales y algunas nuevas modalidades de transporte, también identificar las principales problemáticas relacionadas con el manejo de las sustancias peligrosas que se están transportando por todas las carreteras del territorio nacional. Finalmente, pues es importante también que se identifiquen algunas
unas funciones que son conexas y complementarias y que llegarán a apoyar a las autoridades viales para poder nutrir mucho mejor de información a los destinatarios de la norma y evaluar también cuál es el impacto económico que va a tener esta norma, porque muchas veces se imponen obligaciones o se deben asumir cargas por parte de entidades del Estado o se le transmiten también cargas a los destinatarios de la norma, pero esto también debe partir de un análisis económico, porque cuando se imponen cargas excesivas o demasiado costosas, pues estas normas terminan no cumpliéndose, buscándose la forma en la que se le hace el quite a ello. Es decir, que se deben contemplar y tener en cuenta muchas aristas antes de poder pensar en esta reglamentación, en este cambio de reglamentación, el cual, insistimos, es urgente y necesario para el país. Bueno, aquí ya para finalizar, hemos estado discutiendo muchísimos temas asociados con qué le compete a todo este tema del transporte de mercancías peligrosas, y tocamos un tema que es de mi interés, que es todo el tema de la gestión del riesgo. Entonces decíamos, ¿qué se podría incluir dentro de esta nueva norma, dentro de esta actualización del transporte de mercancías peligrosas asociado con la gestión del riesgo? Pero pues llegamos aquí a una pequeña conclusión. Ya existen muchas normas asociadas con la gestión del riesgo, explícitamente para el sector transportador o de manera general para todo el tema de mercancías peligrosas. Entonces, tenemos por el decreto 2157, tenemos la actualización acá del Plan Nacional de Contingencia por derrame de hidrocarburos y sustancias nocivas. Tenemos también otras normas generadas desde el sector ambiente, asociadas con la necesidad de que las empresas transportadoras de mercancías peligrosas hagan un plan de emergencias y contingencias. Entonces aquí, pues, digamos como ya la conclusión final es estar pendiente, tratar de cumplir todas las normas, articularse, no todas, digamos, son complementarias. Estas que acabo de nombrar del sector de gestión del riesgo son complementarias. No es que yo tenga que hacer un plan, implementar un plan de gestión o de emergencias y contingencias diferentes, no, son complementarias. Entonces, pues ahí continuar y en esa actualización que esperamos que salga prontamente, pues no incluir tampoco cosas que no son de competencia del sector transporte. Siento que tenemos mucho de qué hilar en este tema y que por supuesto nos gustaría seguir revisando a fondo cada una de estas inquietudes que se generan alrededor de la normativa vigente. Agradecemos nuevamente a la doctora Carolina, a Sandra, Ana María y a Alberto, quienes nos han ayudado a despejar bastantes preguntas, y esperamos encontrar más espacios de discusión y por supuesto de fortalecimiento para la academia. Muchísimas gracias, Lina, Caro, por este espacio tan enriquecedor en uno de los temas que trabajamos y que nos apasionan. Gracias. Muchas gracias, Carolina, muchas gracias, Lina, y a la Universidad Externado por este espacio. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias por aceptar esta invitación, por compartir con nosotros estas inquietudes tan importantes y sobre todo por enriquecer tanto este diálogo. Siempre bienvenidos a la Universidad Externado de Colombia. Con esto ya damos por terminado nuestro episodio. Si tienen alguna pregunta o comentario, pueden dejarlo en nuestras redes sociales y estaremos atentos para responderles. Además que constantemente estamos compartiendo nuestros eventos en temas de derecho ambiental y tierras. Y hablando de eventos, ya están abiertas las inscripciones para nuestras jornadas internacionales en Derecho del Medio Ambiente, que este año se encargarán de los 50 años del Código de los Recursos Naturales. Y bueno, pues llegó la hora de despedirnos. Una vez más, gracias por escucharnos. Feliz resto de semana. Actualidad ambiental. Este podcast es realizado por el Departamento de Derecho del Medio Ambiente de la Universidad Externado de Colombia.